desde el Ministerio de Defensa de Rusia, confirman que desde el sábado pasado han sido derribados casi 250 drones ucranianos. También destacaron que la protección exitosa del territorio ruso es posible gracias a los sistemas de defensa antiaérea y de guerra radioelectrónica. De hecho, esta jornada fueron rechazados al menos 3 ataques con aeronaves no tripuladas contra la península rusa de Crimea. Mientras tanto, Jeff y sus socios tienen cada vez más y más discrepancias. La pausa en las sanciones occidentales contra Rusia ha durado demasiado. Esto es lo que opina el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que durante el foro en Kiev, Villaltegui, dijo que es necesaria más presión contra las finanzas del Kremlin y afirmó que la contraofensiva va más rápido de lo que se imponen las nuevas sanciones. Ucrania lleva meses quejándose de la lentitud de las negociaciones sobre la entrega de aviones de combate F-16. Varias docenas de estos aviones estadounidenses serán finalmente entregados por países europeos, pero ahora las tripulaciones tendrán que recibir formación durante meses. La declaración final de la cumbre del G20 evita pronunciarse directamente sobre la guerra en Ucrania. Sin embargo, el comunicado de los líderes hasta ahora reunidos en la India urge a todos los estados a respetar la integridad territorial y rechaza el uso de la fuerza para tomar territorios. La postura del Grupo de los 20 se mantiene equidistante a la hora de condenar a Rusia, también miembro de la organización, por su invasión al país vecino. Por otro lado, se presentó un proyecto de ferrocarril y transporte marítimo para conectar a la India con el Medio Oriente y Europa. El corredor ayudaría a impulsar el comercio, el transporte de recursos energéticos y mejorar la conectividad digital. Incluiría a India, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Jordania, Israel y la Unión Europea. Medios occidentales resaltan que, pese a continuar apoyando a la contraofensiva ucraniana, desde la OTAN se muestran escépticos respecto al objetivo final de varios líderes europeos. Incluso expresaron dudas sobre su compromiso ciego con la ayuda para Kiev. Pues muchas veces, el respaldo militar es enviado en detrimento del bienestar de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, Celeste admitió que la contraofensiva avanza muy lento. Sin embargo, reprochó a sus aliados por la insuficiencia de recursos y por la falta de nuevos paquetes de sanciones contra Rusia. Además, Jeff no considera la posibilidad de llegar a una resolución pacífica del conflicto. El asesor de la oficina del presidente ucraniano, Mikhail Doliak, descartó el rol del Papa Francisco como el mediador en las negociaciones con Rusia. Destacó que el pontífice es evidentemente con la figura prorrusa. Así que no puede ser imparcial. La Casa Blanca podría empujar a Ucrania a realizar negociaciones de paz con Rusia en vista de las elecciones primarias en Estados Unidos. Creo que las divergencias están en que, en principio, lo que está sucediendo es que Estados Unidos tiene un formato que siempre lleva a cabo y que tiene mucho que ver con las expectativas de cómo se vaya desarrollando el conflicto en este caso de Ucrania y las expectativas que tienen las sociedades, no solamente europeas, sino también norteamericanas. Y desde diciembre en adelante, me parece que el conflicto y el relato, ha entrado en un sector en donde Estados Unidos está empezando a plantear la posibilidad de transitar un camino de negociación para la paz por varios motivos. El primero de los motivos, a pesar de que, el primero de los motivos creo que es la primarias de Estados Unidos. No hay los republicanos y los demócratas tienen una visión completamente diferente acerca de la política exterior norteamericana y qué tan importante resulta Ucrania adentro de la seguridad nacional norteamericana. La Unión Africana recibió una invitación oficial para adherirse al grupo G20. El primer ministro de la India, Narendra Modi, fue quien anunció la decisión durante la primera jornada de las cumbres del organismo que se celebra en Nueva Delhi. Además,
Los países miembros suscribieron una declaración conjunta que pone de relieve la influencia del dentro del grupo. El documento insta también a cumplir plenamente las demandas de Rusia en el acuerdo de granos para retomar esta iniciativa. Una noticia inédita y no, por ello inesperada, por el curso que ha tomado el mundo en el nuevo orden multipolar, es la incorporación como miembro permanente del G20 de la Unión Africana. Vamos a escuchar al anfitrión de este encuentro, el primer ministro de la India, Narendra Modi, invitando a pasar a la mesa al nuevo miembro. Antes de proceder a actividades, con el consentimiento de todos, invito al presidente de la Unión Africana a ocupar su lugar como miembro permanente del G20. Modi, que ha preferido usar en toda locución, en todo rótulo, en todo espacio el nombre de uno de los dos reconocidos en la Constitución de la India, ha destacado que tanto esta decisión, junto con otras, hacen que la voz del sur global sea más fuerte en los tiempos modernos. Recordemos que el grupo de las economías emergentes tienden a la cooperación internacional y han sido muchas las voces, entre las cuales han estado los latinoamericanos, Lula da Silva, Alberto Fernández. Han pedido también que sea un objetivo más inclusivo el que persigan las naciones para integrar sobre todas las economías que siempre están resistiendo duros golpes a sus sociedades. Ahora vamos a hablar sobre la declaración conjunta que ha tenido acuerdos también estratégicos y muy relevantes. Repasemos los puntos que tienen que ver también con lo siguiente: reconocimiento de la diferencia de opiniones acerca de la crisis ucraniana. Ustedes pueden recordar que en todo foro, Estados Unidos y Occidente han intentado que se condenen globalmente a Rusia en materia del conflicto ucraniano. En este caso, pues lo que se ha reconocido más bien en esta declaración es la diferencia de opiniones respecto de estos sucesos de la crisis ucraniana. Luego, también se ha fortalecido la idea de rechazar el uso de armas nucleares y todo acontecimiento que tienda hacia aquello. El llamamiento a reformar la Organización Mundial del Comercio es otro de los elementos que destaca, así como la denuncia de atentados terroristas así, en esas palabras, contra infraestructura estratégica, incluida la energética, y esto se entiende como un espaldazo a la posición de Rusia que ha pedido el esclarecimiento de los sabotajes al Nord Stream y que las pruebas han indicado que la autoría sería de Estados Unidos. Vamos a escuchar justamente la posición de la representante de Rusia. Sobre Ucrania, hubo negociaciones muy difíciles, pero la posición colectiva del BRICS se hizo sentir. El G20 inició un nuevo capítulo de la historia y la voz del sur global se hizo más fuerte. También queremos recuperar lo que ha sido Erdoğan, el presidente de Turquía, porque se reconozcan los pedidos de Rusia para revivir el acuerdo de exportación de granos. Miren ustedes que ha trascendido de manera extraoficial que Erdoğan seguirá a los líderes mundiales que faciliten el seguro de exportaciones de alimentos y fertilizantes por parte del Landen y la reconexión de Moscú al sistema SWIFT para pagos internacionales. Además, espera que estas demandas se refuerzan con el peso de las necesidades de África, que ha experimentado precisamente hambre en materia de la crisis mundial. Además, es un conjunto con el que seguimos, que quisiéramos finalizar, es en donde China está pidiendo que no se realice en el 2026 la cumbre del G20 en Estados Unidos. Ustedes recordarán, no asiste a esta cumbre como si lo hizo a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. De modo que, por ejemplo, este es otro de los elementos que trascienden la agenda de este primero de 2 días de encuentro de las 20 economías industrializadas y potencias emergentes en el mundo. El rey de Marruecos, Mohamed V, decretó 13 días de luto oficial tras el devastador terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el sur del país. Según informa el Ministerio del Interior, la cifra de fallecidos asciende a más de 2.000 y se contabilizan más de 2.000 heridos. El epicentro estuvo ubicado al suroeste de la ciudad de Marrakech, a una profundidad de unos 18 kilómetros. Sin embargo,
Los temblores se sintieron en casi todo el territorio marroquí, según los servicios geológicos. Este es el temblor de mayor intensidad que ha afectado a la nación africana en más de un siglo. El monarca, junto a los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad, anunció un programa de urgencia para la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas destruidas por la catástrofe. Se registran cuantiosos daños materiales y numerosos edificios se derrumbaron en la ciudad antigua de Marrakech, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El ejército marroquí ha sido desplegado en las zonas afectadas para apoyar en las tareas de rescate. En este sentido, Argelia abrió su espacio aéreo para los vuelos humanitarios a Marruecos, pese a haber cortado sus relaciones diplomáticas hace 2 años, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, transmitió sus condolencias al rey Mohammed V por la tragedia. Otros países, como Cuba, Venezuela y Colombia, ya han enviado muestras de solidaridad. Turquía anunció que destinaría más de 250 rescatistas. Próximamente escuchemos algunos de los testimonios de los residentes locales. Fue aterrador. Mi marido y yo salimos inmediatamente de casa en Tajanú. La casa resultó parcialmente destruida. Una de las paredes cayó sobre mi pierna. Nuestros 2 hijos no estaban en casa en ese momento. Es una tragedia. En nuestro caso, quedó destrozada la casa de mi hermano. Hussein está herido. Le cayó encima un muro mientras estábamos trabajando esa noche cuando se produjo el terremoto. Huimos en la oscuridad y parte del muro le cayó encima. Nunca habíamos visto una tragedia semejante. Me enteré de que la situación en todo Marrakech es delicada. Todas las zonas cercanas a la cordillera del Atlas quedaron destruidas. 2 miembros de mi familia resultaron heridos. Además, nos perdimos. Ni siquiera sabemos qué les pasó a nuestros vecinos. El primer ministro interino de Gabón nombró un nuevo gobierno de transición tras la insurrección del 30 de agosto. El gabinete cuenta con notables ausencias y está compuesto por militares y civiles. El equipo de Raimundo Encima incluye figuras del derrocado presidente Ali Bongo, pero ninguno de los principales nombres de la oposición. Encima conformó un consejo de 26 miembros 2 días después de haber sido nombrado jefe del gobierno de transición por el general que encabezó la sublevación militar contra Bongo. Cabe destacar que Encima ya fue primer ministro entre febrero de 2012 y enero de 2014 bajo la administración del mismo Bongo antes de convertirse en su opositor. La Unión Africana aglutina 55 países del continente, lo que aumenta sustancialmente la presencia del sur global en el G20. Y es que la propia nación anfitriona de la cumbre remarcó que la declaración conjunta constituye el documento con la mayor participación de países emergentes en la historia. Un paso clave realiza esta cumbre del G20 con el anuncio de la incorporación como miembro permanente de la Unión Africana y así se equilibra entonces o al menos se busca dar cierto equilibrio a esta relación entre el sur global y el norte global. Y es que la mayor parte de los miembros o los más de mayor representación pertenecían al norte global. Ahora, con la incorporación de la Alianza Africana, se da mayor incorporación, mayor representatividad justamente a ese sur global, y así lo graficaban desde la propia India, país anfitrión de este evento, con esta declaración que dicen que este documento no va a ser nunca. Tendrá tanta fuerza justamente representando los intereses del sur global, y es que esta Alianza Africana representa a 55 países del continente y que ahora van a tener representación a través del G20. Antes, solamente Sudáfrica estaba incorporado dentro de los países permanentes de este grupo. La Alianza Africana se convierte en el segundo bloque que forma parte del G20. Puesto que ya antes lo era la propia Unión Europea. De esta forma, los propios líderes europeos, incluso ya antes habían hecho una serie de autocríticas,
diciendo que se necesita reformar todo el sistema financiero, hacerlo más inclusivo, justamente para aquellos países que más lo requieren, los del sur global, los que están en vías de desarrollo, y también desde Alemania decían que tienen una obligación de ser más equitativo, justamente con aquellos países que lo necesitan. Unas declaraciones de los líderes políticos a las que se replicaban también otras autoridades y que hacían eco los propios medios de comunicación, pero con el interés de Estados Unidos, que no estaba completamente de acuerdo con esta nueva incorporación y decían que hablando de una batalla de intereses en torno al sur global y el norte global, justamente Estados Unidos busca influir con mayor representación en esa zona geográfica ante los intereses de Rusia y China que no logra abatir el propio Estados Unidos. Y justamente dentro de esta misma geoestrategia es China la que rehúsa dar mayor participación a Estados Unidos dentro del propio evento. Lo dice el Financial Times, donde durante esta misma reunión se ha opuesto China a que Estados Unidos asuma la presidencia como país anfitrión durante el G20 del 2026. El 2024, la Unión Africana asumirá formalmente esta incorporación como miembro permanente durante el evento que se realizará como país anfitrión en Brasil. El 2025 será en Sudáfrica. El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hicieron un llamado a la unidad regional para hacer frente al narcotráfico. Estas declaraciones tuvieron lugar durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas que se celebró en la ciudad de Cali. Asimismo, los participantes pidieron reevaluar las posturas de los diferentes líderes del continente con el objetivo de darle otro rumbo a lo que calificaron como una fallida guerra contra las drogas. Precisamente, la dinámica de la política llamada guerra contra las drogas hecha en Estados Unidos hace 50 años, trasladada a la Unión Europea y por ahí a las Naciones Unidas, ha hecho víctima a toda la sociedad latinoamericana de sus consecuencias, las mismas que había en Colombia, pero trasladadas ahora a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, a Brasil, a México, a Centroamérica, toda Venezuela, a las islas del Caribe. Hay un país ya destruido hoy. No fue Colombia que resistió. Es Haití. Procuremos con inversiones propias y también con inversión de organismos financieros internacionales apoyar más la actividad productiva del campo en nuestros países para sustituir la siembra de marihuana, de amapola, de cocaína por la siembra de maíz, de frijol, de cacao, de café. En el marco de la conferencia, el gobierno de Colombia presentó un nuevo plan nacional contra las drogas. Este busca frenar la represión y ofrecer alternativas a los cultivos de coca para garantizar el futuro de los campesinos. Los mandatarios de los dos países más golpeados por el narcotráfico coincidieron en la necesidad de desmilitarizar la política antidrogas y poner especial énfasis en la protección de la salud pública. En ese sentido, coincidieron en dejar de lado los intereses partidistas y las diferencias ideológicas. Los encuentros finalizaron con una serie de recomendaciones de los equipos técnicos. Además, se firmó una carta de intención en materia de cooperación para promover la política de la paz total en Colombia. El enfoque latinoamericano busca luchar por los intereses de la región sin buscar la aprobación de Estados Unidos. Es claro que sí fue una agencia eficiente, si fuera una agencia que cumpliera con su misión y control de las drogas, sencillamente el tráfico de drogas se hubiera reducido a nivel latinoamericano y hacia los Estados Unidos y las cifras nunca han visto una reducción. Año tras año vemos un aumento del consumo y el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. El enfoque latinoamericano, porque nosotros somos los que vivimos y sufrimos las consecuencias de la llamada guerra contra las drogas. Vamos con noticias en materia económica. La inflación en la eurozona alcanzó el 5,3% en agosto, según informó la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat.
Este es el nivel más alto en la eurozona desde 1997 y supera con creces el objetivo del Banco Central Europeo, que es mantener la inflación por debajo del 2%. Los mayores incrementos de precios se observaron en la energía, los alimentos y los servicios. La inflación también ha sido impulsada por el aumento de los precios del petróleo y la escasez de suministros en medio de la pandemia de COVID-19. El Banco Central Europeo ha implementado una política monetaria acomodaticia para tratar de impulsar la economía, pero enfrenta la presión de aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. Esta alta inflación plantea desafíos para la política monetaria y fiscal de la eurozona y podría afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos y la estabilidad económica en la región. En otra noticia económica, el precio del petróleo ha alcanzado su nivel más alto en varios años, superando los $80 por barril en los mercados internacionales. El aumento se debe a una combinación de factores, incluida la recuperación de la demanda de petróleo a medida que la economía mundial se recupera de la pandemia de COVID-19, los recortes en la producción de petróleo por parte de la OPEP y sus aliados, y la interrupción de la producción de petróleo en algunos países debido a problemas técnicos y conflictos. El aumento en el precio del petróleo puede tener un impacto significativo en los precios de la gasolina y la energía en todo el mundo, lo que podría afectar a los consumidores y las empresas. En noticias de tecnología, Facebook, ahora Meta Platforms, ha anunciado planes para desarrollar un metaverso, un espacio virtual compartido en línea donde las personas pueden interactuar, trabajar y jugar. La empresa invertirá fuertemente en tecnologías de realidad virtual y aumentada para construir esta plataforma. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha dicho que el metaverso será el próximo gran paso en la evolución de Internet y cambiará la forma en que las personas se conectan y colaboran en línea. Sin embargo, este anuncio ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el control de datos en un entorno virtual tan expansivo. La empresa enfrenta desafíos regulatorios y éticos a medida que trabaja en la construcción de esta nueva plataforma. Por último, en el ámbito deportivo, el Comité Olímpico Internacional, COI, ha anunciado que Brisbane, Australia, será la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano 2032. Esta elección se basó en el nuevo proceso de selección del COI, que busca garantizar la sostenibilidad y la estabilidad a largo plazo de los Juegos. Brisbane será la tercera ciudad australiana en albergar los Juegos Olímpicos, después de Melbourne en 1956 y Sydney en 2000. Los Juegos de 2032 se llevarán a cabo en Queensland, una región conocida por su belleza natural y su clima tropical. Australia espera aprovechar esta oportunidad para impulsar su industria turística y deportiva. Esto concluye el resumen de noticias internacionales de hoy. Gracias por escuchar y mantenerse informado sobre los acontecimientos globales.